¿Qué es el petróleo y su origen? El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, por lo que es insoluble, principalmente hidrocarburos, en su mayoría parafinas, naftenos y aromáticos, y por otra parte porciones pequeñas de nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos metales como el níquel o el vanadio. Con respecto a su origen, la ausencia de aire y restos de plantas y animales, sobre todo plancton marino cubiertos por arcilla y tierra durante millones de años, siendo sometidos a grandes presiones y altas temperaturas junto con la acción de bacterias anaeróbicas, dieron lugar a esta mezcla de hidrocarburos. La ubicación de reservas de petróleo. El petróleo no forma grandes lagos subterráneos, sino que se encuentra dentro de los poros de las rocas de origen sedimentario. Métodos de extracción de crudos en Venezuela. Convencional. El método comprende la formación de un pozo en el subsuelo. Los crudos son extraídos al perforar el suelo hasta llegar a las zonas de adquisición del crudo. Se utilizan revestimientos y tuberías hasta llevar a cabo todas las etapas pertinentes y llegar al objetivo. Y ahí es donde pueden pasar dos cosas. La primera, la presión misma del subsuelo y los compuestos de hidrocarburos ayudan a que los crudos suban de manera inmediata y sin ayuda. Luego, en el segundo caso, no existe la presión y se tiene que utilizar un mecanismo de extracción en el cual generalmente se usa la bomba de varilla, que ayuda a succionar el petróleo hacia la superficie. Offshores. Este comprende la exploración y producción de petróleo y gas natural que se encuentran en los océanos y se utilizan diversos tipos de plataforma o buques de perforación especialmente diseñados para este fin, y que al igual que sus pares de tierra firme perforan la corteza para extraer el petróleo. Circuito productivo de petróleo, explotación y destilación. Exploración. Consiste en la realización de los estudios para localizar los yacimientos petrolíferos. Tiene 3 etapas. La primera es la identificación de áreas de interés. La geoquímica y la geofísica juegan un papel fundamental para identificar áreas con posibilidades de existencia de hidrocarburos en el subsuelo. Para analizar esta posibilidad se recurre en principio a la geología de la superficie. Se hacen análisis de muestras como la extracción de núcleos, método gravitatorio. La segunda es la detención de trampas. Una vez identificada y restringida el área de interés, se procede a detectar las trampas o estructuras que pudieran contener petróleo. Para esta fase se utilizan métodos geofísicos de alta tecnología como la sísmica bidimensional y tridimensional. Verificación de la acumulación de yacimientos. Cuando se han identificado las zonas de interés, se procede a perforar los pozos exploratorios, único medio seguro de comprobar que realmente hay petróleo. La perforación exploratoria es una operación muy costosa y de alto riesgo, tanto por la interpretación geológica, la pericia y el tiempo requerido, como por los riesgos operacionales que implica. Explotación. Nos referimos a explotación petrolera como el conjunto de procesos para la extracción del petróleo, mediante la perforación del subsuelo. Destilación. La destilación del petróleo es el proceso por el cual se obtienen los derivados del crudo mediante el aumento de la temperatura para llevar al crudo a distintos puntos de ebullición. El tratamiento del crudo es la fraccionada mediante una torre de fraccionamiento, pero existen otros tipos de destilación. Destilación simple. Se utiliza para aquellos productos en los que los puntos de ebullición son muy diferentes y mediante la condensación se pueden extraer uno de los componentes con mayor facilidad. Destilación fraccionada. Hablamos del principal tipo de destilación en el tratamiento del petróleo. Los componentes de crudo tienen distintos puntos de ebullición, que hacen que la temperatura deba ser distinta para cada uno de ellos. Por eso se utiliza la columna de fraccionamiento. En ella, los vapores se elevan en función de su densidad, creando distintos tipos de productos derivados. Procesos de refinación del petróleo. Los hidrocarburos difieren en las longitudes de sus cadenas de hidrocarburos, dando como resultado diferentes puntos de ebullición. Cuanto más larga es la cadena, mayor es el punto de ebullición. Los 5 procesos básicos de la refinación del petróleo son los siguientes. Número 1. La separación mediante la destilación o absorción. Básicamente, se calientan el petróleo crudo en las columnas de destilación. A medida que el vapor se eleva a través de las bandejas en la columna, se enfría y se condensa para formar un líquido. Las diversas fracciones de líquidos se colectan en bandejas y podrán ser posteriormente transferidas a los condensadores para su enfriamiento adicional, antes de ser enviadas a los tanques de almacenamiento.
El craqueo es el rompimiento de grandes cadenas de moléculas en moléculas más pequeñas. Se disocian a temperatura y presión elevada. Los hidrocarburos más pesados del petróleo con el fin de obtener una proporción mayor de productos ligeros que se puedan mezclar con combustibles. Reformación. La reformación es la redisposición de la estructura molecular. Combinación. Es combinar moléculas más pequeñas con el fin de obtener moléculas más grandes. Y, por último, tratamientos. Es la remoción química de los contaminantes. Derivados del petróleo y sus métodos de obtención. Los derivados más conocidos son la gasolina, el diésel, el queroseno, el asfalto, el plástico, el lubricante, el coque de petróleo, la parafina, el brea y el alquitrán. Un derivado del petróleo es un producto procesado en una refinería que usa como materia prima el petróleo. El refinado del petróleo crudo es un proceso por el cual el hidrocarburo se calienta en una caldera de 400 grados para poder ser destilada y separada. A este proceso se le conoce como cracking. Industria petroquímica en Venezuela: historia, funciones, productos y derivados. Petroquímica en Venezuela, Pequiven, creada en 1977, es la corporación del Estado venezolana encargada de producir y comercializar productos petroquímicos, fundamentalmente con prioridad hacia el mercado nacional y con capacidad de exportación. Actualmente, Pequiven posee 3 complejos petroquímicos: en el Tablazo, estado Zulia; Morón, estado Carabobo; y José, estado Anzoátegui. Además, posee una planta para la producción de hidrocarburos aromáticos en la refinería de El Palito, estado Carabobo; un terminal portuario en Porburata, estado Carabobo; y una mina de roca fosfática, estado Falcón. La industria petroquímica utiliza el petróleo y el gas natural como materiales primas para la obtención de productos químicos, que se clasifican en 5 grandes grupos: los plásticos, las fibras sintéticas, los cauchos sintéticos, el detergente y los abonos nitrogenados. Cámara Petrolera de Venezuela. La formación de la Cámara Petrolera de Venezuela, inicialmente llamada Cámara de Suplidores de Bienes y Servicios Petroleros, fundada el 24 de mayo de 1974, es una organización que agrupa más de 400 empresas que presentan servicios a la industria petrolera, ya sea directa o indirectamente, en toda la cadena de hidrocarburos, entre ellas operadoras de explotación, producciones nacionales e internacionales, fabricantes, suplidores, constructoras, empresas de ingeniería y de servicios a pozo. Se centran en el estudio, promoción, defensa y protección de las actividades privadas relacionadas con el campo de los hidrocarburos en todos sus aspectos, desde la prospección hasta la comercialización. Comentarios finales. El petróleo es energía y la energía es riqueza. La economía del mundo gira en torno a la fuente de energía no renovable, como es el petróleo, o como también se le suele llamar, oro negro. El petróleo no es necesariamente el indicador de riqueza de un país. Por ejemplo, está Venezuela, que a pesar de la abundancia de petróleo, no se encuentra tan desarrollado como lo podría estar. El transporte, la defensa, la tecnología, la industria, el comercio, la investigación, el desarrollo y muchas otras facetas de las actividades humanas están directas o indirectamente vinculadas al uso del petróleo y sus subproductos. Los 6 usos principales del petróleo son los siguientes: transporte, energía industrial, calefacción e iluminación, lubricantes, uso de subproductos y la industria petroquímica. El petróleo es una de las sustancias y materiales más importantes de la actualidad, ya que gran parte de los elementos y productos que utilizamos hoy en día están hechos por ella, en algún modo. Se sabe que el petróleo es responsable de aproximadamente el 2.5% del PIB mundial y representa 1/3 del suministro de energía primaria de la humanidad. Siendo de las fuentes más baratas y concentradas, es una de las causas más directas del crecimiento económico. La energía generada a bajo costo y de manera abundante ayuda a levantar a las naciones de la pobreza, mientras que no garantiza su suministro, las condena a colapsar. Además, que comercialmente es favorecedor, ya que su estado líquido lo hace fácil de mover y almacenar.